Vamos a mirar hoy los predicamentos. En el video anterior le dimos una mirada rápida a los predicables. Predicables y predicamentos siempre se estudian así como pegaditos, juntitos, porque pues están muy relacionados. En el video anterior decíamos que los predicables eran 5 y que básicamente son clasificaciones de los conceptos universales. Decíamos, por ejemplo, que de los seres que existen, de los entes, de las sustancias, podemos decir muchas cosas, pero que no todo es lo mismo. No es lo mismo decir animal que decir racional, que decir hombre, que decir alto, gordo, flaco, feo, abogado, inteligente, calvo, que decir, por ejemplo, que el hombre tiene libre albedrío, que el hombre ríe. Todo eso nos informa, nos dice cosas reales acerca del ser humano, pero no todo nos da la misma información. No todos esos conceptos son igual de informativos acerca de lo que las cosas son. Si a mí me dicen que cierto ente o cierta cosa es azul, pues puede que sea verdad, pero no me están diciendo nada esencial, sigo en las mismas. Me dicen, le voy a dar unas características y usted adivina de qué estoy hablando, listo, juguemos. Y me dicen, bueno, es azul, es, no sé, redondo, es cuadrado, mide 20 centímetros y así me pueden decir muchos aspectos accidentales que no me ayudan a adivinar de qué estamos hablando. En cambio, muy diferente si me dicen, adivine a qué me refiero, es racional, pues ahí se acabó el juego. Inmediatamente comprendo que me están hablando del hombre, del ser humano. ¿Por qué? Porque racional en la clasificación de los predicables es la diferencia específica. Ese es el tercer predicable, la diferencia específica. Entonces es algo que le pertenece única y exclusivamente al hombre, que lo diferencia de los demás. Incluso si me hubieran dicho es animal, también me quedo sin poder saber de qué estamos hablando, porque animal es el género. Es un concepto que en cuanto predicable es género. Y el género, como su mismo nombre lo indica, pues es lo general. Si me dicen es animal, pues todavía necesito más información, porque animales hay muchos. Entonces me tienen que empezar a dar más detalles, más características, más cuididades, más formalidades para yo ir comprendiendo de qué estamos hablando. Bueno, esos son los predicables, las maneras en las que podemos organizar los conceptos universales, teniendo en cuenta su misma universalidad. Ahora, los predicamentos son 10 y se los voy a dejar por acá en alguna parte de la pantalla para ayudar a la memoria. Los predicamentos son 10, es una lista que viene desde Aristóteles. Santo Tomás la retoma, ¿sí? La usa magistralmente y por eso la estamos estudiando. ¿Cuál es la diferencia entre el predicamento y el predicable? No es solamente que los unos son 5 y los otros son 10, sino que los predicables existen en la inteligencia que clasifica los conceptos, mientras que los predicamentos existen en las cosas. Los 10 predicamentos son los 10 modos del ente real. Recuerden ustedes que la palabra ente traduce el latín ens, se los pongo por acá, para significar aquello que es, las cosas. Ente es otra manera de decir cosa, o sujeto, o substancia, o eso que está ahí, que tengo enfrente de mis casadas narices. Entonces, los 10 predicamentos son los modos en los que el ente real puede ser. Son modos de realidad. Esa es la gran diferencia entre los predicamentos y los predicables. Los predicables están acá y nos ayudan a clasificar
los conceptos universales, inmateriales y abstractos que utilizamos y nos ayudan a conocer qué es género, qué es propiedad, qué es diferencia específica, cuál es la especie, la definición, claro, por supuesto, y el accidente. Los predicamentos, en cambio, están ahí, en las cosas. Por ejemplo, en ese caballo que tengo enfrente existe cierta cantidad, ciertas cualidades. Ese caballo tiene ciertas relaciones con los otros caballos, en primer lugar con sus papás, ¿cierto? Con sus progenitores, el caballo y la yegua. Entonces tiene también una ubicación geográfica y así todos los predicamentos. Ustedes los tienen por acá en la pantalla y se van a dar cuenta que el primer predicamento es la substancia, que en realidad más que un predicamento es el fundamento de los predicamentos, porque ya dijimos que la substancia en el aristotélico tomista sistema, o más bien en el sistema tomista aristotélico, la substancia es aquello que realmente existe, que está ahí, enfrente, que mis sentidos pueden captar, en primer lugar a través de los accidentes y después llegando a la esencia, como ya explicamos en algunos videos anteriores. Entonces, el primer predicamento es la substancia, simple y sencillamente la substancia en cuanto a sujeto, eso que existe, esa cosa, ese perro, ese árbol, esa mesa, esa silla, mi vecino, yo, ustedes, cada uno de ustedes, somos sustancias, entes, sujetos. Ese sería el primer predicamento, porque claro, estamos hablando de que los predicamentos son aquello que existe en la realidad. Lo primero, pues, son las sustancias. Pero esas sustancias existen como revestidas de modos de ser. Por ejemplo, el caballo es marrón, o blanco, o negro. Tiene ciertos centímetros de altura, más o menos. También tiene un peso, también tiene una edad, de pronto ya ha tenido cría. Si nos paramos frente a un árbol, igual podemos empezar a describir una serie de formalidades. Espero recuerden cuando hablamos de esa captación de las formalidades de las cosas, de los modos de ser de las cosas. Pues bien, los otros 9 predicamentos como que reúnen todos los modos en los cuales una cosa puede ser, todas las maneras, todas las características que una cosa puede tener. O en otras palabras, todo lo que podemos decir, afirmar, predicar acerca de una cosa cabe dentro de uno de los 9 predicamentos. ¿Cuáles son los 9 predicamentos? Vamos a ver, si no me falla la memoria porque no los tengo por acá. Cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, el tiempo o cuándo, el lugar o ubi, el ubi, la postura, por decirlo de alguna manera, que es el situs en latín, y finalmente la posesión, digamos, en su sentido material, físico, como el estar vestido, tener puesta una camisa, que se llama habitus o hábito o avere, el verbo tener en latín. Entonces, repetimos, cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, cuándo, ubi, situs y habitus. Los últimos los digo en latín porque no encuentro la traducción exacta. Esos 9 que les acabo de mencionar son los 9 modos del ente real, esas cosas que tenemos enfrente y que es nuestra tarea. En eso consiste la ciencia, que es nuestra tarea conocer todo lo que podemos conocer de las cosas. Cabe ahí cualquier cosa que ustedes puedan decir. Por ejemplo, si ustedes dicen que el caballo que tienen enfrente es blanco, ese concepto de la blancura, ¿dónde está? ¿En cuál accidente? ¿Es un accidente o es algo esencial? Esa es la primera distinción. ¿Es un accidente o es algo esencial? O sea, ¿ese caballo deja de ser caballo si en vez de blanco es negro? Parece que no. Entonces ya sabemos que necesariamente la blancura es un accidente. Pero hay 9. Entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿La blancura es una cantidad? Parece que no. ¿La blancura es un lugar?
No. ¿Es un tiempo? No. ¿Es una relación? No. La blancura hay que ponerla dentro de las cualidades, las qualitas, las cualitates. Entonces la blancura viene siendo un accidente que podemos tomar y clasificar dentro de la cualidad. Y si digo del caballo que pesa, no tengo idea cuánto pesa un caballo, así que voy a decir cualquier tontería. 200 kilos un caballo. Ese 200 kilos es una cualidad del caballo. Hablando muy imprecisamente, sí, pero parece que es más bien una cantidad, obviamente, una cuantitas. Decir que pesa el caballo 200 kilos parece que más bien lo tenemos que ubicar dentro del predicamento cuantitas o cantidad. Es un aspecto cuantitativo, evidentemente. Y si digo, por ejemplo, que ese caballo es progenitor de ese pequeño pony bonito que tiene al lado, pues ahí se establece una relación, ¿sí?, de progenitor a criatura, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando de una relación. Y ustedes me pueden decir, pero las relaciones en realidad no existen dentro del caballo. Sí, la relación es ya algo un poquito más extrínseco al caballo, pero todavía le pertenece porque efectivamente ese pony sale del caballo, de su potencia generativa, ¿sí?, de su genética. Entonces es algo externo, pero a la vez es algo que tiene un fundamento interno en el mismo caballo, por eso se llama relación. Pero la relación ya se está saliendo. Fíjense que la cantidad y la cualidad todavía pertenecen a la cosa, determinan a la sustancia de manera intrínseca. Las cualidades y las distintas cantidades son aspectos que están dentro de las cosas, que determinan a la cosa internamente. Ya cuando hablamos del accidente, relación, de la relación como uno de los 9 predicamentos, pues estamos hablando ya de algo que se sale un poquito, pero que todavía tiene un fundamento en la cosa. Los otros 6 predicamentos o categorías ya se salen completamente de la cosa, pero todavía le pertenecen. Por ejemplo, piensen ustedes en el ubi, es decir, el lugar. Yo, por ejemplo, en este momento, mi ubi está determinado por este lugar en el que me encuentro, por todas las cosas que están cerca a mí y que de alguna manera me contienen, mi posición relativa respecto de todas las cosas que están a mi alrededor, incluso mi ubicación con GPS geográfica que determina exactamente el punto del globo terráqueo donde yo me encuentro y que no puedo estar en 2 lugares al mismo tiempo. Ese es mi ubi, ¿sí? Y claro, no es algo que esté dentro de mí, es algo externo, pero indudablemente es una característica mía porque es cierto que estoy acá. Es completamente cierto que estoy acá y que no estoy en ningún otro lado. Entonces, estar acá, estar localizado, es evidentemente algo que me afecta realmente, aunque no esté por dentro, sino por fuera, por decirlo de alguna manera. Y los otros predicamentos son más o menos lo mismo. El cuándo, el tiempo, es exactamente igual. No está dentro de mí, sino que más bien me ubica en relación con los demás, ¿sí? Mi cuándo hoy es el día, ¿sí?, la fecha de calendario en el que me encuentro y que no puede ser de otra manera. No puede ser que en este momento esté 5 días adelante o 5 días atrás. No, mi ubicación temporal me determina y me ubica y me ayuda a ubicarme con respecto a otros acontecimientos, a otras cosas que estén sucediendo. Me localiza como el lugar, pero no me localiza físicamente con respecto a las cosas que me rodean, sino que me localiza en la sucesión del movimiento, porque eso es el tiempo para Aristóteles, la medida del movimiento. Entonces, el ubi y el cuándo me ubican en el espacio y en el tiempo. Y así los otros predicamentos son cosas que no están dentro, pero que me califican, me determinan. Fíjense ustedes que la diferencia
entre la substancia, que es el primer predicamento, y los otros 9, es que la substancia se llama substancia, los otros 9 se llaman accidentes. ¿Por qué se llaman accidentes? Ya lo vimos en algún video pasado, ¿cierto? Porque no pertenecen a lo que la substancia realmente es en sí. La substancia es aquello que puede ser en sí, que no necesita estar o existir en otra cosa, sino ella solita. El perro no necesita existir en la vaca o en el árbol. No, el perro solito es suficiente para existir, para recibir y sostener la existencia. El perro existe. Mientras que los otros 9 accidentes, su color, su estatura, su peso, sus hijos, su ubicación espaciotemporal, sus distintas características, si tiene, ahora les ponen saquitos a los perros cuando hace frío, ese es el hábitus, el habere, el tener. Todos esos otros aspectos son hasta cierto punto accidentales, pueden ser de otro modo y el perro sigue siendo igual. Le puedo quitar el saco al perro y sigue siendo perro, solo que ahora es perro con frío. Entonces, la gran diferencia entre la substancia y los otros 9 predicamentos es que la substancia es substancial, mientras que los otros 9 son accidentes. Pueden ser o no ser, pueden darse o no darse de esta manera o darse de otra. Pero lo que me interesa que quede completamente claro es que los predicamentos son los modos en que la realidad se nos presenta. Los predicamentos están ahí afuera y es lo que conocemos. Cuando tenemos enfrente una cosa, empezamos a tratar de conocer primero qué es la substancia, qué es eso, perro, caballo, hombre, árbol, planeta, mesa, silla, abogado, ¿qué es eso? La substancia. Pero luego la inteligencia no se queda con eso, avanza y empieza a determinar los accidentes también, porque los accidentes también son la sustancia, determinan la sustancia. Entonces no me quedo contento con que me digan, eso es un animal. No, empiezo a tratar de investigar. La inteligencia no para, no descansa hasta que no desentrañe la mayor cantidad posible. Lo ideal sería tomar una cosa que quisiéramos estudiar y lograr determinar su sustancia, su cantidad, su cualidad, su ubi, su situ, su hábito, su cuándo, todo. Y tener una visión integral de esa realidad, completa, profunda, cosa que normalmente nunca pasa. No podemos tener ni siquiera casi que ni de una mosca el conocimiento total de toda su realidad. Pero la ciencia del ser humano consiste precisamente en no cansarnos de ir desentrañando y profundizando todos esos aspectos. Entonces, con la mirada que le dimos a los predicables, a los 5 predicables, más esta mirada súper rápida, realmente más adelante, los predicables y los predicamentos son temas que se abordan más adelante en filosofía de la naturaleza y también en metafísica. Por eso aquí solamente les doy un abrebocas, una visión general. Esto que les acabo de decir no es todo lo que se puede decir, no, para nada. Podríamos durar un año entero hablando de los 10 predicamentos y dedicarle un mes a cada uno para profundizarlos verdaderamente y eso se nos iría todo el tiempo solo en eso. Aquí les doy un abrebocas y más adelante cuando se vaya necesitando profundizar, por ejemplo, más adelante vamos a tener que profundizar un poquito más en la substancia, en el accidente, cuando hablemos de la forma, de la materia, en filosofía de la naturaleza. Y seguramente vamos a tener que hablar también de la cualidad. La cualidad no es solo la cualidad se divide en 4 especies de cualidades que tienen una gran importancia en filosofía de la naturaleza. Más adelante también incluso en psicología, cuando se ven los objetos de los sentidos, de los 5 sentidos externos, ahí hablamos de 2 de las especies de cualidad que existen. Entonces más adelante, en resumen, más adelante, según vaya siendo necesario, vamos a ir profundizando en cada uno de estos 10 predicamentos, la substancia y los 9 restantes. Con esto entonces terminamos la mirada que le queríamos dar a la primera operación de la inteligencia. Hemos hablado de todo un poquito. Falta muchísimo porque realmente la escolástica y el tomismo es demasiado amplio, pero considero que hemos dado ya una visión más o menos completa de lo que es la primera operación de la inteligencia. Viene la segunda, el juicio,
y la tercera, el razonamiento. Entonces, espero que este breve curso, brevísimo curso de introducción al pensamiento de Santo Tomás esté siendo de su agrado.